Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, esto es A Fondo, gracias a la Asociación de Contribuyentes del Perú y a la Red de Comunicación Regional, llegando a más de 12 regiones del país, a más de 50 emisoras locales y radiales en provincias y en regiones. Este programa además es muy importante que ustedes sepan, llega gracias a un auspiciador muy especial que es Black Coffee. Es un café que representa el sabor y el aroma del mejor café gourmet del Perú. Es un café que apuesta por caficultores en el Braem, en Oxapampa, en Cajamarca, en Cusco, en el Braem, donde tanta falta hace, digamos, cambiar y renovar los cultivos y generar mayor productividad. Así que ya saben, Black Coffee es uno de los aliados de este programa y lo pueden buscar en este número de WhatsApp, 997-393-766. 997-393-766 y en el Instagram bla-coffee1. Pero por WhatsApp ustedes creo que va a ser mucho más fácil. Más adelante les repito el número. Bueno, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, debe estar en un dilema existencial muy profundo. Ustedes, amigos y amigas de provincias y regiones, saben que los políticos saben más que uno los acusa, los critica y los cuestiona. La deben pasar mal, porque deben poner en juego muchas cosas para poder desempeñar su función. Hace poco se rumoreaba que la señora Mirta Vázquez iba a renunciar por el escándalo de Barranzuela, que hizo su fiesta COVID, y del cual el presidente Castillo guardó silencio, sobre el cual guardó silencio. Al final salió Barranzuela, pero como siempre el presidente Castillo tiene estas actitudes extrañas por las cuales no llega a actuar rápido, ¿no? Se queda callado, canta canciones, ¿no es cierto? Dice la palabra pueblo 45 veces, pero cuando se trata de tomar una decisión, y ustedes lo han visto, amigos y amigas, yo no me lo estoy inventando, guarda un silencio extraño, que evidentemente luego genera una pequeña crisis hasta que se va el ministro Barranzuela. Pero esta vez no ha pasado eso con el señor Walter Ayala. Hasta hace unas pocas horas, el señor Walter Ayala seguía siendo ministro de Defensa, con 3 cargos encima. 3 cargos que le pueden costar literalmente la libertad a él y probablemente la libertad al mismo señor Pedro Castillo cuando salga de presidente. Sumido en esa crisis, este gabinete no tiene nada que ofrecer. El mensaje de los 100 días ha sido un poco más lleno de promesas que de logros, ¿no? Y siempre es bueno escuchar las voces de personas que han estado involucradas en política y que han tenido que pagar el precio de la política además. Por eso está con nosotros el día de hoy la ex congresista y abogada Úrsula Letona, a quien saludo. Buenos días, Úrsula, ¿cómo estás? Hola, José, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿a qué está dedicándose ahora la ex congresista Úrsula Letona después de ya un tiempo de silencio político, ¿no? Sí, yo soy abogada, como has mencionado, y me he dedicado 17 años de mi vida a la gestión pública. He trabajado en 7 ministerios y he hecho gestión pública desde el Poder Ejecutivo. La experiencia en el Congreso, como tú has señalado, bastante dura. Nos tocó un Congreso y un periodo de mucha confrontación política. Y hoy estoy abocada, soy directora en un think tank, un centro de pensamiento, donde tenemos convenios con fundaciones como la Konrad Adenauer, la Fundación Naumann, para hacer política pública, programas de desarrollo, con la clase política, con los partidos políticos, con la academia, para, de cierta manera, transmitir conocimiento e idear una serie de reformas que son las que ya hemos hablado hace mucho en nuestro país, pero que lamentablemente por estas crisis políticas, por estos escándalos, no se dan, ¿no? Lo que el país necesita hoy son reformas, y lo que muchos centros de pensamiento estamos haciendo es tratar de facilitar ese escenario más de gobernanza nacional que de confrontación. Pasando un poco a tus opiniones con respecto a este proceso que estamos viviendo ya de 100 días, un poco más de 100 días, ¿cómo ves tú ahora que ya no estás vinculada a la política partidaria directamente, al partido fujimorista, al fujimorismo? El expresidente Alberto Fujimori está internado, mal de salud. Su ex esposa, la ex primera dama Susana Higuchi, también está internada. Keiko está
preocupada seguramente por la salud de sus padres. ¿El Fujimorismo tiene un rumbo? ¿Va a seguir adelante? ¿Keiko Fujimori va a seguir en política? Bueno, definitivamente la política partidaria no ha sido algo con lo cual yo me haya caracterizado. Nunca he militado en un partido político. Fui invitada por Fuerza Popular a raíz de que coordiné el plan de gobierno del 2016, un poco tratando de hacer política pública. Y yo le tengo un cariño inmenso a la familia Fujimori, especialmente a Keiko. Sé que es un momento difícil. Creo que eso es lo que a ella le corresponde, a sus hermanos, estar con sus padres en este momento. La política le ha traído mucho, mucho dolor en lo personal y creo que ella se está tomando un momento para tomar una decisión. Creo que es lo que corresponde, al menos es lo que yo sé, para ver qué va a pasar a futuro, ¿no? El partido, pese a que es un partido que tiene ya varios años, creo yo le falta una cohesión ideológica. Cuando yo estuve, era obvio que no éramos un partido de centro derecha, sino que había gente que estaba en la línea de reincorporar profesores, del populismo, ¿no? Entonces, profesores jalados, ¿no? Reincorporar profesores jalados, que era una medida que atentaba directamente contra los niños, por ponerte un ejemplo. Entonces, creo que les toca eso, les toca repensarse, plantear un programa ideológico que cohesione a los militantes y que logre conectarlos con lo que la promesa de lo que fueron una derecha popular o un partido de centro derecha que reivindique las reformas que implementó el presidente Fujimori, pero que garantice la institucionalidad que también el presidente Fujimori lamentablemente quebrantó. Yo le deseo a ella, a su familia y especialmente a sus padres pronta mejoría. Sé que el caso de la señora Susana es un caso bastante difícil por el diagnóstico y espero, y ahí mi vocación de católica es que mis oraciones van a estar con ellos y espero de verdad que alcancen pronta mejoría y que esto también una a la familia, ¿no? De acuerdo, vamos a este gobierno. Ganó Castillo, mucha gente piensa, como te decía, que ya la etapa política de Keiko Fujimori tiene que simplemente terminarse, y que efectivamente Fuerza Popular tiene ahí algún liderazgo que podría ser explotado y que ideológicamente podría tener un poco más de cohesión, efectivamente. Estamos gobernados por un partido socialista. Este es el primer gobierno realmente de izquierda socialista, democrático, porque el de Ollanta Humala, digamos, de alguna forma se suavizó, se edulcoró un poco, aunque copó la burocracia bastante gente más de izquierda, y luego tuvimos la dictadura de Velasco, pero es la primera vez que oficialmente, y la gente lo tiene que saber, nos gobierna un partido, un grupo, una banda, ¿no es cierto?, de gente comunista, socialista, como lo quieras llamar. ¿Cuál es tu balance de los primeros 100 días de este gobierno? En primer término, José, yo creo que es bien importante que la gente que nos ve y nos escucha tenga claro que más allá de la ideología del presidente Castillo y del entorno, hay un gravísimo problema en la gestión del Estado. Y entonces, si partimos de esa premisa de decir que el problema del Estado no es la recaudación, porque plata hay, sino que es un problema estructural de gestión, entonces, más allá de la ideología, yo no le voy a pedir al presidente que designe a alguien de derecha o de centro derecha siquiera, pero que designe gente que sepa y que tenga calidad moral para ejercer un cargo. Entonces, si apartamos el tema ideológico, que ya es bastante preocupante desde mi punto de vista, ideas trasnochadas, gobiernos fracasados de izquierda con modelos que se quieren implementar, lo peor es que además de esa ideología trasnochada y fracasada ya, no solo en la región, sino en el mundo, el presidente nos genere, porque se las autogenera el gobierno, estas crisis gravísimas que afectan directamente la precaria institucionalidad del Estado peruano. Y el Estado peruano tiene ese problema por dos motivos. No tenemos en el aparato estatal un régimen atractivo de gente capaz, gente proba, pero además, en el caso de las designaciones del presidente, esto ha sido una constante.
O sea, la prensa ha hecho su trabajo, ha denunciado hechos graves y al presidente le toca corregir. Entonces, si vemos que esta falla estructural que tiene el Estado peruano en la gestión pública, el presidente abona con estas designaciones de gente no solamente poco formada o nada formada, pero además con graves acusaciones vinculadas hasta temas delictivos, es donde ese choque de situaciones generan pues una catástrofe que es estos 100 días, donde coincido plenamente contigo, el discurso ha sido más de promesas o incluso de falsedades respecto de lo que nos está pasando. Porque para ponerte un ejemplo, José Ignacio, el presidente ha dicho que él se está respetando el marco macrofiscal. Eso es absolutamente falso. Tenemos la regla fiscal suspendida, tenemos al Ejecutivo legislando créditos suplementarios vía decretos de urgencia, y para que la gente nos entienda, o sea, lo que estamos haciendo es vivir en un estado cuya economía es precaria en lo nacional y que está dependiendo básicamente del boom que tenemos, a Dios gracias, en el mundo, del precio de los minerales. Entonces, digamos la verdad, estamos complicados, no vamos a crecer como deberíamos crecer, pero además la gente que tiene que sacarnos de esta situación es gente que no reúne las condiciones y que además tiene graves acusaciones. Ahora, dando un paso más, está bien, quitemos la ideología a un costado, aunque hay definitivamente un componente muy fuerte, tienes razón, podría ser un poco de izquierda, un poco de derecha y tener gente capaz, pero la izquierda peruana no tiene gente capaz, es la verdad. Dando un pasito más, esto que tú mencionas como reactivación económica, que no vamos a crecer lo suficiente, la gente cómo lo vive, tú ahora ya desde tu propia actividad privada, digamos, y tu vida, ya pues no como política, sino como civil, académica, ¿cómo ves a la población, cómo ves a la ciudadanía? ¿Qué has visto en tu experiencia? Porque pareciera, digamos, que este gobierno está volando, ¿no es cierto?, por encima, ¿no? Y en la realidad está pasando otra cosa muy distinta, ¿no? Yo creo que hay una desconexión efectivamente con la realidad, con la gente realmente pobre, que es esta bandera que defiende la izquierda o que defienden los que han estado acostumbrados a decirse de izquierda, ¿no? Y ahí hay una desconexión con la realidad porque los más afectados en esta situación son esos, los pobres que este modelo económico que tanto critican redujo significativamente e históricamente en el país. Entonces, ¿yo qué percibo? Yo que he roto el círculo de la pobreza, José Ignacio, y en alguna oportunidad lo he comentado y sin ningún tabú, el único mecanismo para romper el círculo de la pobreza es que el Estado te brinde oportunidades. Y esas oportunidades de las que yo pude aprovechar para salir adelante son la educación y la salud. Si nosotros miramos hacia esos sectores en nuestro país, es gravísimo. El tema de salud, más allá del avance significativo que yo le reconozco al ministro Ceballos en el tema de vacunas, las cifras de anemia y desnutrición son brutales. Las cifras de atenciones, cómo es que la calidad de la atención pública ha sufrido una caída estrepitosa por la pandemia, es verdad, pero ha evidenciado esa precariedad del sistema de salud. Y yo no quiero imaginarme, José Ignacio, cuando volvamos a las pruebas PISA con los chicos. Porque yo estudié en un colegio público, primaria, secundaria, en la universidad, pero nuestros niños no van a clases, no hay siquiera un ánimo de hacer reformas, porque no podemos volver a clases en la situación en la que estábamos. Tenemos que volver en mejores situaciones, con mejor conectividad, con mejores docentes, con una mejor currícula. Y eso no se está dando. Entonces, ahí es donde yo volteo y es una llamada de atención al presidente de la República, a nuestras autoridades, que son las llamadas a que esos dos sectores funcionen y le garanticen a nuestros niños, independientemente si nacieron en Burgos, en Cajamarca, en Chota o en Lima, oportunidades para romper ese círculo vicioso de la pobreza y conectarse hacia la productividad. En el caso ya del Congreso, hay voces que hablan de vacancia, hay voces que hablan de simplemente mantener la estabilidad del gobierno. Es una coyuntura difícil porque la figura de la vacancia, así como la figura del cierre del Congreso, ambas se han manoseado, ¿no?, en los últimos años,
y por lo tanto ya parece como si fueran recursos que la ciudadanía pide por el hartazgo que tiene, pero no entienden las consecuencias que esto implica. ¿Tú cuál crees que debe ser el Congreso, el rol del Congreso en términos de ya control político, fiscalización, ¿no? Política del Poder Ejecutivo? ¿Debe ser un poco más radical con lo que está pasando, dado que es muy crítico, porque es muy crítico? ¿Crees que la figura de la vacancia es posible o crees que eso debería seguir caminando hacia algún tipo de esperanza de que se modere la situación y mejore la capacidad técnica del gobierno? ¿Cómo lo ves? Yo desde la academia, a mis alumnos sobre todo, siempre procuro ponerles ejemplos. Y creo que ahí hay un tema fundamental, José. La vacancia es el extremo, como tú has señalado, y es una situación que desde el país nosotros deberíamos moderar. La vacancia no es la solución. Hoy creo yo que la vacancia nos pone en una situación mucho más precaria que la que estamos viviendo, y por lo tanto el Congreso tiene todo un abanico de mecanismos que le permiten ejercer control político sobre los actos de gobierno. Y ahí es donde creo que el Congreso está fallando. Tienen que generarse los consensos para que esos actos de fiscalización política se concreten. Ayer se ha dado un paso, se ha invitado a la interpelación al ministro de Defensa, y creo que esos son los mecanismos que la ley y la Constitución han establecido para que el Congreso efectúe eficazmente acciones de control político. No está exento de ese control político y de ese control de legalidad el Ministerio Público. Hemos visto también a la fiscal de la Nación ejercer sus acciones de control respecto de las autoridades y de estas denuncias de la prensa. Creo que esto es un tránsito, pero así como le exigimos al Congreso acciones en nombre del pueblo y el presidente en nombre del pueblo llama a gobernar, creo que en ambos casos les toca reflexionar hacia adentro sobre qué podemos hacer para garantizar gobernabilidad y sacar al país adelante con los graves problemas que tenemos. Siendo más todavía aterrizados. Hay un sector por el cual tú te preocupaste bastante, el sector salud. Y digamos, felizmente el proceso de vacunación ha sido algo que este gobierno no ha manoseado, no ha tocado mucho. La vacunación avanza felizmente relativamente bien. Sin embargo, no está teniendo un impacto, un efecto concreto en el tema de la educación. ¿No es cierto? ¿Qué piensas que debe hacer el Ministerio de Salud? ¿Cómo crees que se debe manejar este tema? Los chicos la están pasando no solamente muy mal porque los padres están cansados o porque los padres no pueden. Esos son detalles nimios, superficiales. El problema es que lo que están perdiendo de aprendizaje es muchísimo. ¿Qué opinas de este tema, MINSA, Ministerio de Educación, retorno a clases presenciales? A mí me preocupa muchísimo, primero, como madre, la parte emocional de los niños. Y ahí hay un componente que definitivamente tiene que cohesionar políticas públicas de educación y de salud. La vacunación, y ya lo he dicho, creo que es un proceso que ha ido avanzando, pero en esta cohesión de políticas de salud tienes que mirar, y educación tienes que mirar qué ha funcionado. ¿Cómo es que los otros países, al menos de la región, ya han hecho este proceso progresivo? Y te lo digo en el lado privado educativo, muchos de los colegios que ya han empezado las clases semipresenciales han incorporado obligatoriamente el tema psicológico. El tema de tener con los niños un espacio que les permita recuperar el tiempo perdido, el tiempo que no han visto a sus amigos, las graves falencias socioemocionales que los chicos han sufrido en este periodo. Eso no lo estamos viendo, ojalá que se esté trabajando. Y del otro lado, del lado del MINSA, y lo hemos hablado como política pública, el tema de la salud emocional, la salud mental, que en nuestro país ya hay una ley y que sin embargo vemos que no se avanza. Otro tema vinculado a la salud y a la pandemia es el caso de las enfermedades raras o huérfanas y del tema del cáncer, que también merecen una atención distinta, diferenciada en esta situación entre que salimos de la cuarentena y vamos hacia la normalidad. Creo que esos son los tres pilares que hoy el MINSA, ojalá que esta entrevista en algún momento la escuche el ministro Ceballos, porque esos son aspectos importantísimos que otros países ya han trabajado
y que simplemente se puede mirar la experiencia internacional y ver cómo la aplicamos de mejor forma, con las mejoras, con los matices, con su sal y pimienta en nuestro país, en lugar de estar pensando pues en una reforma tributaria que lo que pretende es ajustarnos más a los pocos contribuyentes que hay versus, oye, Estado, gasta. Primero que el Estado gaste. Yo lo que le digo a mis alumnos es siempre, 1.000 soles. Le doy 1.000 soles al Estado, no los puede gastar, no tiene la capacidad técnica de gastarlos. Pero además te saca la tinca, vienen los precios de los minerales, o sea, tiene más plata, tampoco la puede gastar, no hay calidad de gasto. Pero además quiere voltear y decirme, oye, tú que ganas un poco más que el resto, paga más. ¿Para qué quiere el ministro Franque más plata si lo primero que tiene que hacer es demostrarnos a los contribuyentes que efectivamente la plata que le damos la está gastando bien? Siquiera la está gastando, no en planillas, no en aumentar el gasto público, no en aumentar la planilla estatal, no en monumentos, sino en mejorar la educación, en mejorar la salud, la infraestructura, etcétera, tantas cosas de las que ya hemos hablado. Excelente, muchas gracias Úrsula por estar con nosotros, ha sido una gran conversación. Seguramente vamos a estar tocando temas más técnicos como estos, por ejemplo, temas de impuestos, gestión pública, gasto público en otra oportunidad, pero era importante entender un poco tu opinión acerca del contexto político y también un poco de lo que piensas acerca de este rol, este balance que tiene que haber entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si en este momento le tuvieras que decir algo al presidente Castillo, un solo mensaje, ¿qué le dirías? Convoque a los mejores, hay muchos peruanos formados que estarían dispuestos a ir a ayudarlo. Yo conozco gente que dice, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hace el presidente? ¿Por qué no se sienta, por ejemplo, con Servir? Y le dice a Servir, vayamos a implementar la reforma. ¿Qué gente tienes? Oye, mira, empezando por los ministerios, donde hemos visto un deterioro de la calidad de los gestores públicos. Servir ya tiene una cartera de gestores calificados donde hemos invertido nuestros impuestos para que esa gente tenga mayor formación. ¿Por qué esa gente no está hoy en los ministerios? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Al menos, ¿no, presidente? Convoque a los mejores, más allá de su ideología. Yo estoy seguro que hay gente que va a estar dispuesto a apoyar al Perú y creo que eso es lo que toca. Toca, desde mi punto de vista, desde la academia se puede hacer muchísimo, aportaremos, pero lo que él tiene que hacer, y con total humildad, es voltear y ver más allá del tema ideológico y ver que el Estado peruano ya ha invertido en gente talentosa que está ahí, que la tiene disponible y que la puede usar. De acuerdo. Muchas gracias, Úrsula. Que te vaya muy bien. Gracias, José. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido la excongresista, abogada y especialista en políticas públicas, Úrsula Letona, en el programa A Fondo. Sencillo y corto y muy claro el mensaje. Convocar a los mejores. Si algo se le puede pedir al presidente Castillo es que convoque a gente capacitada para gestionar, para gobernar. ¿Por qué no lo ha hecho? Presiones, ideología, falta de recursos humanos a la mano, no lo sabemos. Pero, amigos y amigas, ustedes creo que estarán de acuerdo con nosotros. Aquí no le estamos pidiendo que se vuelva liberal, pro libre mercado, tampoco le estamos pidiendo que ayude a las grandes empresas, no le estamos pidiendo que cambie la realidad nacional en un día o en un mes, le estamos pidiendo simplemente que convoque a buenos técnicos y no a Maravillas, a Barranzuelas, a Ayalas y a toda esta gente, a los Pachecos y a toda esta gente rara que más daño le hace al señor Castillo y también al país que bien, digamos, a los peruanos en esta situación tan difícil que vivimos. Muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos el día lunes, otra vez, para seguir analizando la política y la economía del Perú. Cuídense mucho, que le tengan un buen fin de semana. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.